Muy buenas tardes con cada una de ustedes, amadas amigas, hermanas que se están uniendo a la transmisión. Sean todas bienvenidas. Estamos contentas de llegar a un viernes más en donde vamos a asumir un nuevo desafío, que es el estudio de un nuevo libro de la Biblia. Antes de desarrollarlo, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea dirigiendo este tiempo, que Él nos ayude a escudriñar su palabra. Oremos. Señor bueno, te damos gracias por este tiempo que nos permites reunirnos virtualmente, Señor. Gracias porque tú eres mostrando tu favor y tu misericordia, Señor, cada día en nuestras vidas. Te rogamos que nos ayudes en este estudio que estamos comenzando, Señor. Queremos que tú nos guíes, buen Dios, que tú seas hablando a nuestras vidas siempre. Oramos, Señor, rogándote todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos iniciando el estudio en la carta a los Colosenses. Ya hemos dado lectura de los versículos que hoy vamos a tener como pasaje clave y digamos de una vez cuál es el tema. El tema para el día de hoy es aprendiendo juntas a través de la carta a los Colosenses. Aprendiendo juntas a través de la carta a los Colosenses. Recuerden que al final del mensaje de la prédica hay un concurso, ¿verdad? Hay una dinámica que está en base a lo que vamos a hablar en estos minutos. Este es nuestro tema entonces y nuestro pasaje clave es Colosenses 1, 1 y 2, ¿no? Los dos primeros versículos del capítulo 1 de la carta a los Colosenses. Hoy vamos a tener vamos a ver algunos aspectos generales de esta carta. Estamos comenzando el día de hoy este bonito estudio de la palabra del Señor. Vamos a leer estos dos primeros versículos, ya hemos dado lectura, pero vamos a ver algunos detalles ahora en estos versículos. Colosenses 1, 1 y 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estos dos versículos son el saludo de Pablo. Él se está dirigiendo a esta iglesia. Y ahora vamos a desarrollar algunas preguntas y las animo a estar atentas porque van a formar parte de la dinámica al final. Así que va a estar súper sencillo para poder participar. Hemos visto ya nuestro tema y nuestro pasaje clave y ahora veamos algunos aspectos generales sobre esta carta. Es necesario, amadas hermanas, que cada vez que nos acerquemos a las Escrituras, no cometamos el error que generalmente se comete, que es leer un versículo de la Biblia y ver qué es lo que me dice, ¿no? O cómo lo aplico a lo que estoy viviendo actualmente. Ese es un error porque debemos tener en cuenta que la Biblia, las cartas, los diferentes libros que están ahí, tienen una audiencia original. Fue escrito con un motivo, ¿no? Hay siempre contexto que debemos tener en cuenta. Entonces, por eso es que hoy día vamos a ver algunas de esos aspectos. Primero, nos vamos a preguntar y atentas, ¿quién escribió la carta a los Colosenses? Hemos dado lectura a los dos primeros versículos. ¿Quién escribió? Lo escribió Pablo. Lo leímos ya en estos dos primeros versículos, porque dice Pablo, apóstol de Jesucristo, comienza, y en el versículo 2 dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Entonces, el autor de esta carta es Pablo. ¿Quién escribió? Pablo. Muy bien. ¿Dónde se encontraba Colosas? ¿En qué lugar se encontraba Colosas? Esa es otra pregunta a tener en cuenta y es en Asia, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta? Asia. Aquí debemos tener en cuenta que Colosas estaba cerca a dos otras ciudades. Por un lado estaba Laodicea, que estaba más o menos a 18 kilómetros de distancia, y por otro lado estaba Hierápolis, que estaba más o menos a 21 kilómetros. Estaban relativamente
cerca. Y a más de 160 kilómetros estaba Éfeso. Estas tres ciudades estaban juntas, cerca una de la otra, y Éfeso estaba a una distancia de 160 kilómetros. Vamos teniendo en mente, porque va a ser importante tener esto en cuenta para lo que vamos a mencionar en adelante. Entonces, ¿dónde se encontraba Colosas? En Asia. Para que puedan tomar apuntes, también nos va a ayudar para ir desarrollando en los siguientes viernes nuestros diferentes estudios, tener en cuenta todas estas cosas. ¿Por quiénes estaba habitado Colosas? ¿Quiénes habitaban Colosas? Pues Colosas estaba habitado por gentiles y judíos. Por gentiles y judíos. También lo vamos a mencionar más adelante porque esto tiene gran importancia para comprender por qué Pablo escribe lo que escribe en estos 4 capítulos de la carta a los Colosenses. ¿Por quién estaba habitado Colosas? Por gentiles y judíos. Los gentiles son aquellos no judíos, ¿no? Los que no pertenecían al pueblo judío. Entonces, tengamos en cuenta gentiles y judíos. Otra pregunta aquí a anotar, a tener en cuenta. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió la carta a los Colosenses? ¿Dónde estaba Pablo? ¿En una mansión? ¿Dónde estaba Pablo? Pablo estaba preso. Pablo estaba preso en Roma. Vamos a leer de aquí en adelante algunos versículos que nos van a ayudar a tener un panorama general de esta carta. Leamos, por ejemplo, Colosenses 4:3. Cómo Pablo describe su situación en el momento que está enviando esta carta. Dice, orando también al mismo tiempo por vosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Cómo estaba Pablo? Preso. Él estaba preso. Ahora, otra cosa más que debemos tener en cuenta. ¿Qué otras cartas escribió Pablo cuando estaba preso en Roma? ¿Fue Colosenses la única carta que escribió? ¿O qué otras cartas escribió desde el lugar en el que estaba, preso en Roma? ¿Qué otras cartas habrá escrito Pablo? ¿Alguna idea tal vez? Hay cartas relacionadas y esto es importante, hermanas, porque cada vez que leamos un libro de la Biblia es bueno tener pasajes paralelos, ¿no? ¿Qué nos está hablando o cómo se dirigió Pablo en otras cartas y qué más información nos da para entender mejor la carta que estamos estudiando? Entonces, ¿qué otras cartas escribió Pablo cuando estaba preso en Roma? Escribió 3 cartas más. Una de ellas es Efesios, la otra carta es Filipenses, que hemos terminado de estudiar, y Filemón. Son 3 cartas. Efesios, Filipenses y Filemón. ¿Sí? Efesios, Filipenses y Filemón. Entonces, es la misma circunstancia que estaba viviendo Pablo cuando escribió la carta a los filipenses. ¿Recuerdan que estudiamos anteriormente esta carta? Entonces, son 4 en total, ¿no? Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón. Estas 4 cartas que escribió desde la cárcel. Ahora, surge aquí una pregunta, hermanas. ¿Quién fundó la iglesia en Colosas? ¿Cómo nació esta iglesia en Colosas? Preguntamos aquí, atentas, anoten. ¿Pablo fundó la iglesia en Colosas? Esa es la pregunta. ¿Pablo fundó la iglesia en Colosas? ¿Cuál es la respuesta? Unos segundos para recordarnos. ¿Alguna idea tal vez? ¿Pablo fundó la iglesia en Colosas? ¿Cuál es la respuesta? No. Pablo no fundó la iglesia en Colosas. Fue Epafras. ¿Quién fue? Fue Epafras. Pablo no fundó, sino fue Epafras.
Cuando respondan entonces a esta pregunta, decimos no, no fue Pablo, sino Epafras. Pablo no conocía a los colosenses. Vamos a ver Colosenses 2:1, por ejemplo, que dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo dice: los colosenses no han visto mi rostro. Ustedes no han visto mi rostro. Entonces Pablo no fundó la iglesia en Colosas. Entonces mencionamos que fue Epafras. ¿Y cómo así Epafras llevó el evangelio para Colosas? Recordemos que Epafras es un colosense, un habitante de Colosas. Veamos aquí algunos datos, mis amadas hermanas. Si están con Biblia en mano, les animo a que tomen un color, un lapicero, un lápiz y anoten. Anoten en sus Biblias, en un cuadernito. Vamos a ver aquí algunos datos. ¿Cómo es que llega el evangelio a la iglesia o a Colosas, ¿no? Y ahí nace la iglesia. Primero es que Epafras escuchó el evangelio predicado por Pablo en Éfeso. Hechos 19:1a, la primera parte de este versículo, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. En uno de sus viajes fue a Éfeso. Cuando él estaba predicando en Éfeso, llegaron personas de diferentes lugares. Recordemos, ¿dónde estaba Colosas? En Asia, ¿sí? En Asia. Ahora, veamos lo que dice Hechos 19:10, versículos más abajo del que leímos. Dice: así continuó, refiriéndose a Pablo, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos los que habitaban, ¿en dónde? En Asia. Y esto incluía a Colosas. Entonces, varias personas que estaban cerca llegaron a Éfeso. Recuerden que hemos mencionado al principio que Éfeso estaba más o menos a 160 kilómetros de Colosas. Entonces, personas que estaban alrededor de Éfeso llegaron hasta donde estaba Pablo predicando y escucharon el evangelio. Y uno de ellos probablemente fue Epafras. Él llevó el evangelio a los colosenses. ¿Y cómo lo sabemos? Colosenses 1, versículos 5, 6 y 7, solo unas secciones. En el versículo 5 vamos a ver la sección o la parte B que dice o hace referencia la palabra verdadera del evangelio. 6a dice que ha llegado hasta vosotros. Y el 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Hemos acortado un poco ahí resumiendo el versículo, porque es algo amplio, para ver algunos detalles. Y se menciona aquí la presencia o la llegada de la predicación del evangelio a Colosas. ¿Y por medio de quién? Por medio de Epafras. Dice: nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, Epafras llevó el mensaje del evangelio a los colosenses. ¿Quién fundó la iglesia en Colosas? ¿Fue Pablo? No, fue Epafras. Una pregunta más aquí. ¿Por qué iglesias velaba Epafras además de Colosas? ¿Qué otras iglesias estaban cerca? ¿Recuerdan? Mencionamos al principio, había 2 iglesias que estaban cerca o 2 lugares que estaban cerca. Pero también son lugares donde Epafras velaba por el crecimiento de estas iglesias. ¿Dónde lo vamos a ver? Colosenses 4, 12a y 13. Dice: os saluda Epafras, terminando la carta. Y luego en el 13 dice: porque de él doy testimonio, hablando de Epafras, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis.
¿Qué otros lugares entonces, qué otras iglesias estaban en el corazón de Epafras por las que él se preocupaba? ¿Por qué otras iglesias? Por las iglesias de Laodicea y Hierápolis, 2 iglesias. ¿Sí? ¿Por qué iglesias velaba Epafras? Por Laodicea y Hierápolis. ¿Dónde se reunía la iglesia? En Colosas. Dijimos que la iglesia nació en Colosas, ¿no? Ya nació por medio de Epafras, llevó el mensaje del evangelio a esta ciudad. Y ahora, ¿dónde se reunían? ¿Dónde congregaban? Va a llegar a sus oídos ahora un nombre familiar, tal vez. Ellos se reunían en la casa de Filemón. ¿Recuerdan que hay una carta con ese nombre? Filemón. Pues Filemón, o en la casa de Filemón, funcionaba esta iglesia. Vamos a ver Filemón 1, 1 y 2. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Recuerdan que Pablo escribió otras cartas también desde la cárcel? ¿Qué otras cartas eran? Efesios, Filemón, Filipenses, Colosenses. Estas 4 cartas. Entonces, la carta a Filemón tiene mucha relación con la carta a los colosenses. ¿Por qué? Porque la iglesia se reunía en la casa de Filemón. Incluso casi al final de la carta se menciona a Epafras, el fundador de la iglesia. Colosenses y Filemón están estrechamente relacionadas. Veamos Filemón 1:23, por ejemplo. Dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Epafras estaba con Pablo en el momento que él escribe la carta. Vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, hasta aquí, ¿dónde se reunían los hermanos de la iglesia en Colosas? ¿En la casa de quién? En la casa de Filemón. ¿Quiénes llevaron la carta hasta Colosas? ¿Quiénes llevaron la carta hasta Colosas? ¿Quiénes fueron los carteros, no? Pues Tíquico y Onésimo. Tíquico y Onésimo. Fueron 2 personas. ¿Y dónde lo encontramos? En Colosenses 4, 7 al 9. Dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces Pablo envió esta carta a los colosenses a través de Tíquico y Onésimo. ¿Recordamos quién es Onésimo? Hemos mencionado ya a Filemón. ¿Quién será Onésimo? ¿Recuerdan? Onésimo fue esclavo de Filemón y justamente la carta a Filemón habla de esto, ¿no? Habla de que ahora Onésimo era un cristiano y le pide a Filemón por medio de la carta que reciba a Onésimo, porque ahora es cristiano, es un esclavo tuyo, le dice, pero también es tu hermano en Cristo. Él era un esclavo que había escapado de la casa de Filemón. Filemón 1, 10 al 12 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, Pablo está hablando aquí, dice, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo, le está diciendo Pablo a Filemón. Interesante cómo es que Pablo aquí aboga por él, ¿no?
aboga por Onésimo. Entonces, estas cartas, hermanas, están estrechamente relacionadas y hay mucha información. Recordemos que hoy estamos viendo un panorama general de esta carta, algunos datos que nos van a permitir comprender mejor esta carta. Dijimos que hay un fundador, dijimos que Pablo no es el que fundó, sino Epafras, que el mensaje a la iglesia, el mensaje del evangelio llegó hasta Colosas por medio primero de la predicación de Pablo en Éfeso, en donde Epafras escuchó el mensaje y fue llevando él el mensaje del evangelio a Colosas. Ahora, hasta aquí hemos visto algunos datos y dirán de repente, son muchos datos, hay mucha información, posiblemente, ¿no? Y es un extracto de más detalles que tal vez vamos a ir viéndolo más adelante en los siguientes viernes, pero estos detalles que estamos mencionando, hermanas, nos van a permitir comprender mejor la carta. ¿Por qué? Porque recordemos que siempre que hay una carta, hay una motivación por la que se está escribiendo la carta. Y eso es justamente lo que vamos a ver aquí. Hemos visto diferentes detalles, cómo llegó el mensaje, dónde se encuentra Colosas, por quienes estaba habitado, por gentiles y judíos. Y ahora vamos a ver qué motivó a Pablo a escribir la carta a los colosenses. ¿Cómo es que Pablo decide enviar esta carta? ¿Por qué? ¿Qué le motivó? La respuesta aquí, hermanas, anoten, es el informe de Epafras. Recordemos que el que llevó el evangelio es Epafras a Colosas. Estaba funcionando la iglesia aquí, pero de pronto Epafras vio algo que no estaba bien, algo que estaba incorrecto, y empezó a preocuparse, y él decide ir hasta Roma a buscar a Pablo. Estaba a más de 1500 kilómetros de distancia, mucho más. Entonces él se preocupa y lleva un informe hasta Pablo. Pablo, tenemos que hacer algo. Y ahora vamos a ver qué es lo que le preocupaba a Epafras. Primero aquí, ¿qué le motivó entonces a Pablo a escribir la carta a los colosenses? El informe de Epafras. El versículo 7 y 8 del capítulo 1 de Colosenses, por ejemplo, dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Está diciendo en los primeros versículos, de hecho, de la carta a los filipenses, en el capítulo 1, Pablo agradece y muestra y hace hincapié, ¿no?, en el buen amor que ellos tienen y cómo ellos estaban creciendo, ¿no?, y cómo llegó el evangelio hasta ellos. Y aquí en el versículo 8 dice que cómo es que él se enteró de todo esto, pues por medio de Epafras, ¿no? Ahora, ¿qué era lo que le preocupaba a Epafras y posteriormente a Pablo? ¿Qué es lo que le preocupaba a ambos, ¿no?, para que él decida escribir la carta, para que Pablo decida escribir la carta? Pues lo que les preocupaba eran las creencias que había en los gentiles y judíos que vivían en Colosas y cómo estas creencias podían afectar a la iglesia. Había errores en la enseñanza, en la creencia, y Epafras estaba muy preocupado. Él no dijo, bueno, la iglesia, cada uno que aprenda como pueda. No, él estaba preocupado. No, algo no está bien aquí. Y él fue en busca de Pablo. Les preocupaba a ambos las creencias de los gentiles y judíos. Estas creencias tenían que ver con un error en cuanto a la verdad bíblica. Varios errores en sí. Uno de ellos era que en cuanto a la salvación, o básicamente en cuanto a la salvación, los gentiles agregaban algo a la verdad bíblica. La verdad bíblica es que únicamente en Cristo hallamos la salvación. No necesitamos nada más, a nadie más. Solo en Cristo hallamos nuestra salvación, únicamente en Él. Pero los gentiles que vivían en Colosas agregaban a esta verdad bíblica
algo conocido como el conocimiento superior. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué agregan los gentiles de Colosas a la verdad bíblica de que somos salvos en Cristo? ¿Qué agregan? El conocimiento superior. Ellos decían, Cristo no es suficiente. No podemos hallar salvación solo creyendo en Cristo. Necesitamos conocimiento superior. Algo que se conoce como el gnosticismo estaba presente ahí. Y decían, no, es muy simple, esto del evangelio de Cristo es muy simple, tiene que haber algo más. Y agregaban a eso conocimiento superior. Entonces, en su creencia estaba que Cristo más creencias o más conocimiento superior era igual a salvación. Y esto era terrible. Y Epafras estaba preocupado porque esto traía más errores. Por ejemplo, ellos decían o daban lugar al conocimiento superior como la meta, como algo que alcanzar o que buscar, fuera de Dios. Colosenses 2b al 3, por ejemplo, vemos cómo Pablo habla en diferentes secciones, vamos a ver cómo él responde a ciertas cosas y dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo aquí está corrigiendo, está instruyendo y dicen, no es fuera de Dios que se encuentra conocimiento, sabiduría. No, es únicamente en el Señor. Luego él va a corregir otra de las prácticas que ellos tenían en cuanto a los gentiles con respecto a dar culto a los ángeles. Colosenses 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Estos gentiles daban culto a los ángeles. Para ellos, Cristo era un ángel más. Para ellos, en su entendimiento, decían, no, tenemos que pasar como que el límite común que todos tienen e irnos a otra esfera. Y para llegar y para trascender es necesario no solo contar con un solo ángel, con Cristo decían ellos, sino con muchos ángeles, porque vamos a necesitar más ángeles. Entonces ellos daban culto a los ángeles. Esto era un error y esto le preocupaba a Epafras. Claramente y comprensiblemente, ¿no? Otra de las cosas que ellos decían era que Dios era bueno, pero la materia era mala. Negaban la humanidad de Cristo. Ellos decían, Dios no puede hacerse hombre, no es posible, Cristo no es Dios. Y esto es terrible, hermanas. Por eso es que Pablo en Colosenses 2:9 dice, hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Claramente Pablo está presentando la verdad aquí y diciéndole a los colosenses, no se equivoquen, no se dejen llevar por el gnosticismo, no se dejen llevar por lo que creen los colosenses. No, Cristo es en Dios. Entonces, esto le preocupaba a Epafras y claramente a Pablo porque él presenta esta verdad ahora por medio de esta carta. Además, hablamos que estaban los gentiles, pero también estaban los judíos dentro de las personas que habitaban Colosas. Ellos, ahora los judíos, no agregaban la parte del conocimiento superior como los gentiles, sino agregaban al tema de la salvación las prácticas judías. Ellos decían, la salvación no puede darse únicamente en Cristo. Tenemos que cumplir, ¿no? Las leyes, cumplir las prácticas judías. Ellos decían, Cristo más prácticas judías igual salvación. Entonces, aquí vamos anotando, hermanas.
¿Qué agregan los judíos de Colosas a la verdad bíblica de que somos salvos en Cristo? ¿Qué agregan? Las prácticas judías. Las prácticas judías. Una de estas prácticas era la circuncisión. Por eso Pablo en Colosenses 2:11 dice: en él también fuisteis circuncidados, hablando de Cristo, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Una de las formas en cómo los judíos o mostraban de manera física que eran parte del pueblo de Dios era por medio de la circuncisión. Y ellos decían, no, está bien, puedes creer en Cristo. Cristo nos dejó buenas enseñanzas y todo, pero debemos también circuncidarnos, decían los colosenses, judíos. Tiene que haber circuncisión. Entonces, lo que llamamos los judaizantes, ¿no? Que son judíos que tienen esta idea errada. ¿Qué más había en Colosas? Estaba también el tema del legalismo, muy fuerte, un legalismo que implicaba un duro trato con el cuerpo, como también Pablo lo describe. Y dice Colosenses 2:20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Dice Pablo. 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Está diciendo, no salva. El legalismo no salva. No es cumplir con prácticas externas como se halla la salvación, o pensando por obras, ¿no? Por algo externo que tú hagas, no alcanzas la salvación. No se puede agregar a la verdad bíblica de que solo en Cristo hallamos salvación el hecho de las prácticas judías, en este caso por medio del legalismo. También estaban presentes este interés que ellos tenían por las leyes judías de la dieta y los días santos. ¿Qué cosas debes comer? ¿Qué cosas no debes comer? ¿Qué días son santos? ¿Qué días debes hacer esto y aquello? Era muy fuerte esta influencia que estaba llegando a la iglesia de Colosas. Colosenses 2:16 al 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo está aclarando y está corrigiendo, y de hecho, hermanas, vamos a ir desarrollando estos temas a lo largo de los viernes, pero aquí lo que estamos viendo es que había cosas que le preocupaban a Epafras. Miremos cómo él detecta estos errores y él no se queda de brazos cruzados. No dice, bueno, cada uno que aprenda o bueno, que investiguen. No, él está preocupado y dice, no es posible que en la iglesia haya esto. Tengo que ir a Pablo, y va hasta Pablo. Y Pablo responde también con una carta. Él no se queda también como, bueno, hay que estar solamente orando por ellos y viendo que poco a poco se corrijan. No, Pablo toma acción y él dice, no, se tiene que corregir esto. Él no mantiene una actitud pasiva, ni Epafras, ni Pablo, que estaba preso, no estaba pasándola bien en cuanto a comodidades, no decía, bueno, yo tengo que preocuparme por mí mismo y vamos a ver que ellos se preocupen por ellos mismos. No, había acción, no había indiferencia, sino acción. Y esto es, hermanas, lo que debemos tener en cuenta cuando vemos esta carta. Estamos viendo un panorama general, tal vez algo rápido,
de algunos tópicos, algunas cosas a tener en cuenta en esta carta, pero lo que motiva a Pablo a escribir es ver todas estas cosas que hemos descrito ahora, ¿no? Los gentiles, por un lado, buscando el conocimiento superior, diciendo que Cristo no era suficiente, que había que hacer algo más, y por otro lado, los judíos con esta presión que podían poner sobre la iglesia de que se tenían que circuncidar, que no era suficiente creer en Cristo, sino que teníamos que agregar varias cosas más, decían ellos. Pablo actuó, Pablo no dijo, bueno, ya, dejémoslo ahí. No, hubo acción, y es el motivo por el que Pablo escribe esta carta. Una última pregunta aquí. ¿Únicamente en quién hallamos salvación? Únicamente en quién hallamos salvación, únicamente en Cristo, hermanas, únicamente en Cristo. No hay obras, no hay algo que podamos hacer. Mucha gente dice, yo me porto bien, yo no hago nada malo. No se trata de esto. Es necesario creer en Cristo, no hay otro camino, no hay otra forma. Hay solo un camino hacia el Padre y es Cristo. Hechos 4, 11 al 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay nadie. Si alguien por ahí dice, no, tienes que hacer esto para que seas salvo. No, 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 no. Es un error pensar de esta manera. Amadas hermanas, es necesario estar atentas, es necesario reaccionar cuando vemos un error doctrinal. Entonces, hermanas, hasta aquí algunas reflexiones en general, ¿sí? En general de la carta a los Colosenses. ¿Qué aprendemos de manera general de la carta a los Colosenses? La importancia de 3 cosas aquí. Con esto vamos cerrando. 3 cosas. Primero, hermanas, la importancia de saber que solo en Cristo hallamos salvación. Solo en Cristo hallamos nuestra salvación. No hay otro lugar, otra forma, y es algo que debemos tener muy claro y que también debemos enseñar a otras personas. Porque si no sabemos esto, puede venir cualquier persona y decirte, no, Cristo era, bueno, un buen hombre y que se portó bien, pero no, tienes que hacer esto y aquello para que seas salvo. No, no, no. Debemos tener claro, hermanas, que únicamente en Cristo hallamos nuestra salvación. Lo segundo es que aprendemos es que estudiar la Biblia es necesario, hermanas. Estudiar la Biblia es necesario para diferenciar la verdad del error. Podemos decir, sí, yo quiero saber qué está bien y qué está mal, pero si no lees tu Biblia, no estudias tu Biblia y solamente te conformas, no porque sea menos, con decir yo oro y yo hago mi devocional 10 minutos y ya. No, no, no. Tenemos que ser mujeres pensantes, tenemos que ser mujeres reflexivas, tenemos que ser mujeres que estamos preparadas para presentar defensa, como dice Pablo, para presentar defensa ante cualquiera que puede cuestionar nuestra fe. Es necesario saber en quién creemos y por qué creemos en el Señor. Estudiar la Biblia es necesario para diferenciar la verdad del error. Si te llega, por ejemplo, un video con una bonita música al WhatsApp, y dices, sí, parece cristiano, qué bonito. Pero no te das cuenta y no sabes diferenciar que a veces esos videos están generados o creados por adventistas, por testigos de Jehová, por católicos, ¿no? Con imágenes y cosas. No, hermanas, estemos atentas a diferenciar la verdad del error. Estemos alertas, estudiemos la Biblia de manera intencional. Y lo tercero que aprendemos, hermanas,
es evitar la indiferencia ante las falsas enseñanzas. Evitar la indiferencia ante las falsas enseñanzas. Si por ahí ves que hay un error doctrinal, no puedes decir, bueno, me voy a mantener pasivo. Ellos aprenderán, ellas aprenderán. No. Estemos atentas, no podemos ser indiferentes. Epafras, Pablo, no se mantuvieron indiferentes al ver cómo el gnosticismo, cómo estos judaizantes estaban queriendo influenciar en la iglesia. No, reaccionaron, actuaron. Entonces necesitamos estar alertas, primero para ver qué es lo que nosotras aceptamos como verdad. Y no cometamos el error de creer lo que alguien dice solo porque lo dice. No, tenemos que corroborar con la palabra de Dios si lo que está diciendo es correcto o no. Entonces, estas tres enseñanzas de manera general y panorámica de la carta a los Colosenses, hermanas. Primero, saber que solo en Cristo hallamos salvación. Segundo, que es importante estudiar la Biblia para diferenciar la verdad del error. Y lo tercero es evitar la indiferencia ante las falsas enseñanzas. Que el Señor nos ayude, hermanas. Tenemos un gran desafío en los próximos viernes a escudriñar Colosenses, que tiene tanta riqueza, la Biblia en sí. Y ahora que nos vamos a centrar en Colosenses, hay tanta riqueza. Y te animo, hermanas, que en adelante puedas tener tu cuaderno, puedas marcar, puedas pintar, hacer tus anotaciones y así puedas escudriñar y dejar que la palabra de Dios llegue y esté hasta lo más profundo de ti para que cambie tu manera de pensar, porque es la única forma en que podemos hacer cambios y vivir de manera como le agrada al Señor. Vamos a orar que Él nos ayude en el proceso que sigue en adelante. Que el Señor nos ayude a todas, hermanas, porque estamos aprendiendo. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a escudriñar su palabra. Oremos, hermanas. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque podemos meditar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Dios bueno. Sabemos que podemos entender tu palabra por la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Te rogamos que nos ayudes en el proceso que sigue por delante. Ayúdanos, Dios bueno, porque tú nos mandas, nos llamas, Señor, a que seamos transformadas. Y nos dices, Señor, que esa transformación se va a dar por la renovación de nuestro entendimiento. Y esa renovación se va a dar únicamente, Señor, al estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos, Señor, en donde la verdad es relativa. Cada quien cree lo que le parece y lo que le conviene creer. Y necesitamos como iglesia y como mujeres, Señor, estar preparadas, Señor bueno. Ayúdanos a ser mujeres pensantes, mujeres reflexivas, mujeres que saben su Biblia, que conocen su Biblia, Señor. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos, te lo rogamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.